aquí y ahora. La sociedad de lo uno es lo más antidemocrático que existe. Estados Unidos es el centro del poder comunicacional. Para crear guerras hay que enloquecer a la población. Matar y no crea la paranoia es fruto de la sensibilidad argumental de 24 horas. Es una obra maestra de charlatán. Es necesario que mi mensaje sea el único que llegue a la sociedad. Para eso yo tengo que devorar el mercado. Los oligopolios, a su vez, necesitan de poder comunicacional. Muchas repeticiones. Crear miedo en el seno social. No quiero ser pensado, no quiero que me piensen, no quiero ser nada manipulado, quiero pensar mis propias ideas, tomar mis propias decisiones. Filosofías aquí y ahora. Poder mediático. Los 11 principios de Joseph Goebbels. 1. Introducción a la propaganda nazi. En este encuentro vamos a estudiar una de las figuras más importantes de la propaganda. La propaganda, por supuesto, es algo que se hace para convencer al otro, abrumándolo incluso con la propaganda, de mis razones, mis motivos y para conquistar. Esto va a estar muy claro porque justamente al que vamos a estudiar hoy, desde el punto de vista de la propaganda política, es al ministro de propaganda de Adolf Hitler, del Tercer Reich, Joseph Goebbels, el doctor Goebbels. El doctor Goebbels era una persona fanáticamente nacionalsocialista, era una persona muy activa, era, digamos, rengo, algo que disimulaba todo lo que podía al caminar, pero que se veía que en algún punto lo disminuía. Aunque en ningún momento se lo veía como un hombre disminuido, sino todo lo contrario, como un hombre terriblemente enérgico, con una sonrisa que no lo hacía detestable como a otros, con una gran inteligencia que aplicaba, digamos, a un régimen maligno, un régimen malvado. Es decir, es el caso típico de una gran inteligencia que se aplica al mal, es decir, a destruir a los otros. Esta es una de las mejores definiciones que yo podría dar del mal. El mal es esa actitud moral que lleva a unos hombres a destruir a los otros, a ultrajarlos, a humillarlos, a torturarlos. Estamos. Ese es el mal que hay en la tierra y que está en el corazón de los hombres. En Goebbels ocupaba todo su corazón, en otros ocupa una parte, o no tanto. Goebbels, como era un teórico de la propaganda, no solo era un propagandista, sino que se distinguió como un teórico de la propaganda, tanto es así que creó principios, enumeró principios metodológicos para la propaganda. Hay una frase de Goebbels que fue la que más trascendió y la que es realmente más famosa de todas las que componen el corpus de los 11 principios. Y es: muchas repeticiones hacen una verdad. Lo que significa que si sobre una comunidad se repiten muchas veces 2, 3 o 4 verdades, o una infinitamente repetida, esa repetición de una mentira, efectivamente, termina siendo una verdad, porque termina por taladrar la subjetividad del receptor, penetrar en ella, adueñarse de esa subjetividad, y cuando el receptor, a su vez, habla, dice esa frase tan repetida. Entonces, Goebbels tenía el afán de la repetición para la captación del contingente masivo. El primer principio de los 11 principios de la propaganda
es el principio de simplificación y enemigo único. Con esto, Goebbels quiere decir que la propaganda tiene que simplificarse hasta el punto de llegar a enfocarse en un enemigo único. O también podemos decir que en cada coyuntura un enemigo. Esto viene un poco de von Clausewitz y los estudios de las batallas de Napoleón. Napoleón decía que nunca había que atacar en bloque al enemigo, sino que siempre había que atacarlo en su parte más débil. Si uno ataca al enemigo en su parte más débil, siempre va a atacar a un enemigo débil. Entonces, este principio de Goebbels se basa en eso. Se basa en el enemigo único en cada una de las coyunturas, pero un enemigo único central. El primer enemigo único que encuentran los nacionalsocialistas es, por supuesto, el judaísmo, son los judíos. Los judíos son los causantes de todas las desgracias de Alemania. Ese es el principio de la simplificación y del enemigo único. Volvemos. Principios en acción. Para ampliar el primer principio, el principio de simplificación, el principio del enemigo único, lo que hace Goebbels como ilustración es, como dijimos, el principio del judío que se roba la riqueza alemana, y también simbólicamente la esvástica. La esvástica es el gran símbolo único del régimen nacionalsocialista, a tal punto que llegan a identificarse por completo. La esvástica lleva también a otro principio único, el de la sangre pura, el de la pureza de la sangre que proviene de la pureza de la tierra. Sangre y tierra son dos conceptos que se unen para ser uno solo en la ideología nacionalsocialista. La sangre alemana es una sangre superior. La tierra alemana es la patria donde están los alemanes, y eso se simplifica todo en un principio único. El segundo principio es fundamental, es el principio del contagio. El principio de la tierra y el de la sangre son agredidos constantemente por el principio del contagio. El contagio es lo que el enemigo puede infiltrar en la pureza nuestra pureza. Y entonces aparece acá otra vez la figura la culpa puesta en la figura del judío, identificado con el piojo, con la garrapata, que penetra en la comunidad nacional para vivir a costa de ella. Es decir, el judío piojoso es el judío chupasangre, el judío mercader, que es demasiado inteligente con los negocios y por eso va a explotar a los puros alemanes, que son puros de sangre y que pertenecen a la tierra alemana. El tercer principio
atención porque son fundamentales y se aplican en todos lados y se continúan aplicando. Es el de la transposición. Es decir, siempre hay que echarle la culpa a alguien, nunca a nosotros mismos. Entonces, la transposición es transponer al enemigo todos los males sociales. Sin querer ser gorila, pero recuerdo que mi papá me contaba, mi papá sí era gorila, mi papá me contaba que durante los últimos tiempos de Perón, un cómico famoso en esa época, Adolfo Stray, salía en una pochoneta diciendo: no culpe a nadie, si no hay pan, si no hay yo qué sé cuánto, no culpe a nadie, tienen la culpa los radicales. Entonces, todo consistía, esa es la canción Making Whooping, canción muy conocida que canta Michelle Pfeiffer, los fabulosos Baker Boys. No culpe a nadie, tienen la culpa los otros, ¿no? Si falta esto, si no hay esto, si esto sobra y no sirve, no culpe a nadie, tienen la culpa los otros. Principio de traslación. Yo nunca tengo la culpa, aunque la tengo, pero se la traslado al otro. El cuarto principio es el principio de exageración y desfiguración. Este es un principio muy interesante. Podemos aplicarlo a la Argentina. Es el principio de la inseguridad. Entonces, si hay un delito, yo tengo que exagerarlo tanto como para aterrorizar a la población. Si hay un delito, la exageración me permite, sobre todo si tengo los medios necesarios como para hacerlo, asustar tanto al receptor como para que un delito se transforme en 1000 delitos y el receptor termine acusando al gobierno o también a la oposición de ser el causante o los causantes de la inseguridad. Hay que atemorizar a la sociedad. En realidad...